hasta que la pantalla se redujo a una imagen y los sonidos se detuvieron repentinamente. Esta imagen mostraba a Shinobu con la misma expresión, pero esta vez, parecía estar mirando al espectador. Algo estaba escrito en una esquina de esa imagen, que decía: engañé a ese idiota de Araragi, lo cual me pareció gracioso, pero más aterrador por la situación en la que me encontraba. No sé por qué, pero después de prestar más atención a esa imagen, me dio una sensación inquietante. La pantalla se volvió negra después de un minuto mostrando esa imagen. Hasta ahora me sentía bastante asustado, me sorprendió lo suficiente como para ver lo lejos que ha llegado ese episodio. Durante una larga pantalla negra, fui a la cocina y tomé un vaso de agua para poder calmarme. De hecho funcionó, pero no por mucho tiempo. Tan pronto como regresé, la pantalla cambió a otra escena. La escena se remonta a la residencia de Araragi, no quedaba nada. Todo parecía quemado y había cenizas por todas partes, muchas ventanas parecían rotas, parecían haber un incendio. Miré el lugar donde estaban Araragi y Shinobu y no encontré nada, traté de estar atento para ver si había algún personaje, pero nada en absoluto, absolutamente nada. Sin embargo, vi una pintura en la pared que no recordaba si ya estaba en la residencia de Araragi. Vi lo que parecía ser una imagen de Raimi Devil, lo retrataba en una sombra oscura, que parecía estar mirando a alguien que no aparecía en esa pintura. Para aquellos que no lo sepan, Raimi Devil es una rareza demoníaca que concede 3 deseos subconscientes de su usuario a cambio de su alma. Esta entidad a veces se asocia con el personaje Suruga Kambaru. Luego vino una escena del episodio 8 de Bakemonogatari, que muestra un diálogo entre Araragi y Meme Oshino. Pero esta vez, luego de cerrar la puerta, en lugar de aparecer una pelea entre Araragi y Raimi Devil, la escena se cortó a una pantalla negra. No entendí, ¿por qué demonios esa escena cambió de repente así? ¿Es esto algún tipo de censura o falla del DVD en sí? Estas preguntas permanecieron en mi mente durante unos 10 segundos, hasta que me di cuenta del destino de esa escena. La pantalla se cortó a Araragi, la cámara estaba completamente enfocada en su rostro, pero él estaba en una situación miserable. Estaba gritando a volúmenes impresionantes, no como en la escena del diálogo con Shinobu, parecía que alguien lo estaba torturando y él estaba pidiendo que se detuviera. Era como si estuvieran grabando la voz de alguien siendo realmente torturado, no era ningún tipo de actuación, tenía que ser mucho más que un actor de doblaje para hacer algo así. Y nuevamente, el volumen se volvió demasiado alto de lo que debería haber sido, tanto que me asusté y me tapé los oídos mientras los gritos de Araragi empeoraban. Después de casi 30 segundos, Araragi vomitó sangre de su boca, no era sangre de anime ni nada de eso, era sangre muy real, parecía que estaba hecha en Geo Photoshop. Tan pronto como Araragi vomitó, los gritos cesaron y la pantalla se oscureció. Realmente me preguntaba qué diablos era esto que estaba viendo, no es posible que algo así en un anime como Monogatari, sé que el anime llega a un punto de violencia en algunas escenas de la franquicia, pero no al punto de esta. Esto fue una aberración, se sintió mucho más de lo que imaginaba, algo aterrador y extraño al mismo tiempo. Traté de levantarme del sofá para sacar este reproductor de DVD de mierda de mi reproductor, pero una curiosidad enfermiza vino a mi mente para poder seguir mirando. Entonces, seguí viendo que, después de casi 5 segundos de una pantalla negra, apareció una escena de Araragi, o mejor dicho, lo que quedaba de él. Estaba completamente deforme, una parte de su rostro estaba desfigurada, sus manos y pies fueron arrancados de su cuerpo. Pero lo que me intrigó mucho, fue que ese tipo de escena no debería haberse hecho en ningún estudio de anime como Shaft, pero sí, tenías que ser profesional para hacer eso, era algo aterrador. De repente, justo cuando la pantalla se oscureció, apareció un mensaje que decía "esta maldición nunca terminará", y sonó la música de fondo de Raimi Devil. Recuerdo que esta canción era un poco macabra, pero me pilló tan inesperadamente y por sorpresa que me levanté del sofá. Olvidé que era tan alto, el mayor escalofrío jamás se convirtió en un espasmo de pánico y miedo. Estaba tan asustado que no pude moverme ni responder, pero miré durante 5 segundos consecutivos tan pronto como se mostró. Me estaba sintiendo raro, nunca había sentido este sentimiento en toda mi vida. Por supuesto, afortunadamente para mí, la pantalla se oscureció y la música de fondo se detuvo. De todos modos, me sentí parcialmente aliviado, pero no esperaba lo que vi a continuación, la pantalla se cortó a Shinobu, ella expresó una mirada aterrorizada en su rostro, que estaba mirando la residencia de Araragi. Ella estaba murmurando algunas cosas que rara vez entendía, pero con una voz levemente baja y llorona, sonaba como si estuviera a punto de llorar.
Después de unos minutos, cuando Shinobu salió del área de residencia de Araragi, la pantalla se oscureció como si nada hubiera pasado. Y nuevamente, sucedió lo mismo, excepto que el mensaje decía no habrá perdón. La tensa música de fondo de Rain Devil, escalofriante, volvió a sonar a través de los altavoces de mi televisor. Me gusta. No lo sé, esta vez bajé los parlantes casi por completo. Lo único que podría haberlo hecho más silencioso sería si me callara y apagara la televisión o sacara ese DVD. La pantalla corta a Shinobu, pero algo andaba muy mal. La colgaron, tenía una soga en el cuello y algunos moretones en todo el cuerpo. Ya me estaba asustando lo suficiente al ver todo eso, ¿por qué demonios este episodio me mostraría algo como esto? Pero desde mi visión periférica, vi el rostro de Kanbaru a la derecha de Shinobu, parecía que su boca estaba abierta de una manera muy diabólica y además, estaba mirando al espectador. La música de fondo se estaba volviendo cada vez más distorsionada tan pronto como se mostró, quiero decir, solo notaste que la música se estaba distorsionando 10 segundos después de que comenzara. Eso me dio otra extraña sensación de malestar, una vez más, mi miedo se convirtió en desesperación por lo que podría venir de ver ese episodio. Créeme, tendrías que estar ahí para verlo o podrías tener miedo de que te pase algo después de que pasó, es una de las peores sensaciones posibles que he tenido en toda mi vida. Estaba pensando en quién podría haber hecho esto. ¿Por qué harían esto? No es como si pudieran ver mi reacción para disfrutar de ello. Entonces, ¿por qué hacer esto? Pero, ¿qué diablos estaba mirando? Después de que se mostró esa imagen, apareció una escena en la que Achikuji y Anekawa estaban gritando y corriendo de algo sin parar. Se veían tan desesperados y gritando todo el tiempo, ya estaba esperando que sucediera lo peor. Luego, cuando la figura logró alcanzarlos a ambos, la pantalla se oscureció una vez más. Inmediatamente después de eso, mientras la pantalla aún estaba oscura, escuché los gritos de Achikuji y Anekawa durante casi 5 segundos. Pero esta vez, los gritos fueron a un volumen medio, no igual que las otras veces, tanto que el volumen de mi televisor era más o menos así. Como dije, esperaba lo peor de esta escena, pero no pensé que no me asustaría tanto en comparación con la última vez. La pantalla cambió a los cuerpos apilados de los cadáveres de Achikuji y Anekawa, el ángulo de la cámara solo mostraba eso, no había nada más que eso. Eran de la misma forma en que se mostró el cadáver de Araragi. Completamente deformado y casi irreconocible. Ya no podía soportar ver esas escenas, esa extraña sensación que me venía a la mente solo empeoraba con cada minuto que pasaba del episodio, incluso hubo momentos en los que casi vomito al ver todo esto. Ahora llegó el peor y más aterrador momento de toda mi vida. Ningún otro momento me persigue como este hasta hoy. Honestamente, es posible que nunca superes este momento traumático. Cuando la escena cambió, no era la música de fondo de Rain Devil, era una canción de violín distorsionada que se estaba reproduciendo en mi televisor, nunca escuché esa canción en algún momento de Monogatari. Allí estaba también, un mensaje. Estaba el rostro de Kanbaru visible en la parte inferior del mensaje, que parecía tener una sonrisa aún más aterradora y parecía tener una expresión diabólica. Cuando leí el mensaje, me asusté cada vez más y sintiendo los escalofríos sin parar, era como si estuviera a punto de desmayarme en ese momento. El mensaje decía, ¿por qué aún estás despierto? Es demasiado tarde, verás el destino final. Después de eso, esa aterradora imagen de Kanbaru desapareció de la escena y la palabra destino final parpadeó durante casi un minuto. Una vez que todo eso terminó, otra escena acababa de comenzar, la pantalla corta a Senhou Gaara, ella caminaba en un lugar oscuro con un piso gris, no podía reconocer dónde estaba, pero esas son las únicas descripciones sobre eso. Puede que lo haya visto desde ese lugar. Dijo cosas que no entendí, pero en un volumen bajo. Noté algo extraño en ella. Cuanto más caminaba, lentamente, su rostro mostraba una mirada cada vez más triste y espantosa. Llegó al punto en que, 2 minutos después de que comenzara esta escena, Senhou Gaara se sienta en el suelo, se abraza de rodillas y comienza a llorar muy suavemente. Lo que me molestó un poco fue que ella siempre tenía una expresión seria en su rostro originalmente, pero no esta vez, parecía más molesta por toda la situación. De repente, vi que algo se acercaba en la esquina superior derecha detrás de Senhou Gaara, era Kanbaru, y nuevamente, con esa mirada diabólica de antes, pero mucho peor de lo que había imaginado. De hecho, parecía una psicópata, o incluso algo mucho peor. Dios mío, solo quería salir de este terrible momento, pero lo único que podía hacer era esperar, ya que tenía miedo de que pasara cualquier cosa si cometía algún descuido. Tenía que verlo, lo quisiera o no.
Entonces Senju Gaara se da la vuelta y comienza así, un diálogo entre ella y Kanbaru durante casi 2 minutos. Senju Gaara miró el rostro demoníaco de Kanbaru con una mirada de tristeza, preguntándose por qué demonios cometió todas las atrocidades posibles y por qué debería arrepentirse. Pero no sirvió de nada, Kanbaru se vuelve hacia ella y le dice: tú tienes la culpa de todo esto, el perdón no servirá de nada, sufrirás las consecuencias. ¿Eso qué? ¿De qué diablos estaba hablando Kanbaru? ¿Por qué diría esas cosas de la nada? No podía hacer nada para adentrarme más en esa escena, absolutamente nada. La parte que realmente me asustó fue la voz de Kanbaru, sonaba como una mezcla de la voz de la actriz original con una voz demoníaca de fondo, literalmente sonaba como un ser maldito. ¿Cómo se volvió tan rara? Dime cómo. Lo siguiente que sé es que Senju Gaara se escapa de Kanbaru tan pronto como termina el diálogo, mientras la música distorsionada del violín suena de fondo. No quería verlo, pero no podía apartar la mirada. Kanbaru corría a la misma velocidad que Senju Gaara, corrió hasta que estuvo a unos 2 metros de Senju Gaara. Entonces sucedió lo más horrible. Kanbaru alcanza a Senju Gaara, toma un cuchillo y la apuñala mientras se ríe escandalosamente, la risa se mezcló con un gemido de dolor de Senju Gaara y algunos sonidos de patadas que no pude distinguir en esa escena. No podía creer lo que veía, estaba tan entumecido por el miedo y el pánico. Observé con horror cómo apuñalaba a Senju Gaara una y otra vez. No había esperanza, esto ya era lo peor que había visto en mi vida, estaba rogando en mi mente que esto terminara pronto. Como si eso no fuera lo suficientemente aterrador, la escena se redujo a una pantalla negra. Y así, una palabra comenzó a parpadear en la pantalla durante casi 1 minuto. Este es el paraíso de la locura, este es el destino final de todo. Entonces, justo cuando la pantalla regresaba a la escena anterior, un grito espeluznante resonó en la pantalla del televisor. Pero a diferencia de las otras escenas o cualquier episodio de Monogatari, esto fue diferente. Los gritos eran horribles, desesperados, abrumadores, terroristas y muy realistas. Definitivamente, mi televisor no podría haber producido una calidad de audio tan realista. Se sentía como si una persona estuviera realmente dentro del televisor gritando a todo pulmón. Vi a la izquierda de la pantalla, el terrible desenlace de Senju Gaara después de la escena anterior. Ella estaba en un estado mucho peor que los otros personajes asesinados a lo largo del episodio, sus brazos y piernas fueron arrancados de su cuerpo, al igual que su cabeza, que fue decapitada. Y lo peor de todo era que no tenía ojos a la vista y su boca estaba completamente deformada, además de la expresión de terror en su rostro, literalmente parecía un zombie. Pero quiero decir, literalmente. Esto no era un realismo de detalle en el anime y el manga como en JoJo's Bizarre Adventure o Berserk, parecía algo tomado de una foto de un cadáver en descomposición y dibujado por un profesional, literalmente eso. Tan pronto como los gritos se detuvieron y la pantalla dejó de mostrar el cuerpo de Senju Gaara, la escena cambió al rostro macabro de Kanbaru. Estaba mucho peor que antes. Sus ojos estaban completamente negros, como si fueran agujeros, mientras tenía esa sonrisa malvada en su rostro. Y lo que es peor, parecía estar mirándome, era como si Kanbaru me estuviera mirando. Puedo decir que ya estaba asustado por todos los acontecimientos, estaba al borde de las lágrimas. Mi visión estaba borrosa, mis labios temblaban, estaba temblando violentamente, pero no podía apartar los ojos del terror. Además, parecía que estaba a punto de vomitar en cualquier momento. Entonces Kanbaru, todavía riéndose escandalosamente a veces, después de casi 30 segundos mirándome fijamente en la pantalla del televisor, saca un arma de su bolsillo y apunta a su pecho, ella dice algo, lo que dijo antes de disparar fue: perdóname. Pero esta vez, ella estaba en su voz original, no hubo más demonios amortiguando su voz en ningún momento. Después de eso, cuando disparó, la pantalla parpadeó en rojo y negro durante 6 segundos hasta que se oscureció. Estaba demasiado asustado por lo que podría pasar después, estaba demasiado asustado por esa mierda. Pero, todo lo que vi después fue que el reproductor expulsó el DVD por sí solo, no sé cómo, pero el DVD se expulsó sin que yo hiciera nada. Esto nunca sucedió con mi reproductor de DVD, traté de volver a colocar el DVD en mi reproductor 3 veces, pero fue en vano, el DVD se expulsó sin parar, era como si el reproductor se negara a reproducir eso. Traté de ponerlo en mi computadora, esta vez funcionó, pero el archivo de video y las 3 carpetas habían desaparecido. En cambio, solo había una carpeta llamada Destino Final. Temiendo que hubiera algo aterrador al respecto, fui a hacer clic en la carpeta y solo había una imagen titulada Perdón.jpg.
Cuando abrí la imagen, me quedé atónito. Era una foto de mi familia, no era una foto que recordara haber tomado hace mucho tiempo, era una foto en el aeropuerto cuando estaba a punto de mudarme a Francia hace casi 2 años. Pero había una diferencia, la imagen parecía haber sido editada. Mi hermana pequeña no estaba en la foto, el aeropuerto parecía un poco más abandonado, no había aviones ni gente alrededor y mis padres tenían una expresión de angustia en sus rostros. En esta foto, yo era el único que no cambiaba, yo era el único que estaba sonriendo en esta foto editada. Dado que, de hecho, todos deberían estar sonriendo en la foto original, ¿verdad? Después de 10 minutos, sonó mi celular. Tan pronto como respondí, eran mi padre y mi madre, parecían muy desesperados. Dijeron que la casa en la que vivían en Coimbra, Portugal, estaba en llamas. Para los que no lo sepan, soy portugués, nací en Coimbra y vivo en Francia desde 2010 por mis estudios y más oportunidades laborales. Dijeron que no sabían los motivos del incendio en la casa, ellos dijeron que sospechaban que fue alguien que irrumpió en la casa y quemó el lugar. Pero el lado positivo fue que ni mis padres ni mi hermana menor resultaron heridos ni nada y se fueron del lugar a tiempo, más aún, se fueron a hospedarse temporalmente en la casa de mi tía en Figueira da Foz, un pueblo costero cerca de Coimbra. Todo esto sucedió al mismo tiempo que vi ese episodio, estaba realmente asustado, ya estaba lo suficientemente loco como para tener que ver cosas más traumatizantes ese mismo día. Tenía tantas ganas de no querer saber más de qué demonios se trataba todo esto, ¿por qué me está pasando esto a mí? Juré que nunca había pasado por algo así, nunca realmente. Quería tomar ese maldito DVD y tirarlo a la basura, no quería volver a ver esa mierda en mi casa, traté de hacer eso, pero fue en vano. Sentí que si podía mantenerlo, algunas personas a las que pudiera contarles toda la situación me creerían. Porque si le contara esta historia a alguien, sentiría que me llamarían loco. Pero, juro que lo vi, lo juro. Una semana después, tuve que viajar a Portugal para ayudar a mis padres y a mi hermana menor a investigar el incendio de su casa. La conclusión de la policía local fue que nunca hubo ningún tipo de robo, sino un cortocircuito en el aire acondicionado de la cocina. Mis padres no entendieron nada, ya que la última inspección del aire acondicionado se había realizado 4 días antes del incendio y dio resultados positivos, pero decidieron continuar de todos modos. Mis padres tuvieron que alquilar una casa en Figueira da Foz por un tiempo, tan pronto como la casa que se incendió fue renovada, regresaron a Coimbra. Tan pronto como regresé a Francia, más preguntas se me quedaron en la cabeza, ¿quién había hecho ese maldito episodio de Monogatari y por qué fue enviado precisamente a mi casa? No sabía, realmente no sabía qué hacer con esta situación, era una de las situaciones más tensas que he enfrentado en toda mi vida. En primer lugar, ¿recuerdas cuando dije antes sobre 2 amigos a los que les gustaba Monogatari en mi universidad y lo consideraban uno de sus animes favoritos? Entonces, incluso hablé sobre este episodio con ellos, pero no creyeron completamente la historia. Lo que me hizo sospechar que podrían estar involucrados en esto, pero no progresó. ¿Por qué no avanza mi sospecha de que podrían estar involucrados en la producción del episodio? Simple, ninguno de ellos conocía a ningún animador profesional que pudiera hacer algo relacionado con el anime o algo así, sin mencionar que no manejaron suficiente edición de video para un episodio como ese. Además, ni yo ni ellos conocimos a ningún Henry al mismo tiempo. Siendo que originalmente, antes de ver el episodio, había una carpeta con el nombre Henry y que extrañamente alguien con ese nombre pudo haber producido este episodio. Lo que me pareció un poco extraño fue que el episodio estaba completamente subtitulado en francés, en ese momento no entendía completamente el idioma ya que había llegado recientemente al país, pero pude entender algunas cosas gracias a lecciones básicas, no sé si fue un hecho por fans producido aquí o originalmente en Japón, pero claramente era algo que no debía mostrarse. Recuerdo que el anime Bakemonogatari incluso fue doblado en Francia y mostrado en el canal ahora extinto Norife, pero eso no me convenció como una pista para el caso. Poco a poco, mi sospecha de que estos amigos míos supuestamente estaban involucrados en esta historia fue descartada por completo y me fui olvidando de ese momento. No pude dormir durante casi 3 días después de ver el episodio, además, sentí una sensación muy incómoda en mi espalda durante esos 3 días. Era como si me hubieran golpeado o algo similar. No sé cómo, pero me preocupó por un tiempo, pero terminé viendo que no era gran cosa.
No vi la nueva temporada de Nisei Monogatari hasta las próximas vacaciones de verano de 2013, ya que ese día estaba bastante traumatizado hasta que me olvidé por completo y decidí verlo como si nada hubiera pasado. Ahora, si crees que las cosas raras se detuvieron ahí, una cosa extraña relacionada con este episodio sucedió hace casi 2 años, lo que posiblemente me motivó a escribir esto. Mi casa estaba siendo renovada, en ese momento ya vivía con mi novia, a quien conocí en la Universidad de París. Como pensaba que la casa era pequeña para los dos, decidimos renovarla. Mientras todo esto sucedía, encontré algo extraño detrás de mi guardarropa, sí, era el DVD. Ya pensé que lo había tirado a la basura hace mucho tiempo, quería jurar que me estaba volviendo loco al verlo en mi casa de nuevo, pero eso fue todo, el DVD titulado Kangaroos Madness estaba allí. Empecé a recordar todo lo sucedido en ese fatídico día de julio de 2012, en el que prácticamente quedó olvidado en mi mente. Cuando la casa fue completamente renovada y mi novia estaba comprando algunas cosas en el supermercado, decidí ver si pasaba lo mismo. Esta vez, el DVD no se expulsó ni reprodujo algo. Al principio, fue solo 1 minuto de pantalla negra, pero luego mostró lo que parecía ser la residencia de Araragi. Esta vez, todo estaba en una situación completamente caótica, todo había sido destruido y dejado en ruinas. No había nada más allí, era como si ese episodio nunca hubiera sucedido, era algo totalmente diferente, sin sonido mientras se reproducía la escena. Después de casi 3 minutos de la residencia de Araragi en ruinas, los créditos normales de Bakemonogatari para la canción Kimi no Shiranai Monogatari se mostraban a continuación, era como si nada hubiera pasado. Esa fue como la escena final de ese episodio, como recuerdo la última vez que verifiqué con el controlador de mi reproductor de DVD, faltaban 4 o 5 minutos. Pero aún así, escuchar la canción de los créditos originales me hizo sentir aliviado de que todo esto finalmente hubiera terminado. Intenté 2 veces más si hubiera algún cambio en el video del DVD, pero no sucedió nada. Fui a mi computadora, pero esta vez, el archivo de video funcionó. Pero como era de esperar, fue lo mismo. El DVD todavía está guardado en mi casa, pero en una caja fuerte en mi habitación, no había nada más que eso. Nunca le expliqué a nadie más lo que sucedió, además de algunos amigos míos, ya que estas personas probablemente no me creerían. Digo que todavía me gusta Monogatari y otros animes, pero ese día todavía me deja muchos misterios en la mente. ¿Quién hizo eso? ¿Cómo quedó esto en mi casa? Es porque... quizás nunca encuentre algunas de estas respuestas.